Qué gusto volvernos a encontrar. Ahora tenemos una cápsula muy interesante. Esta cápsula es sobre el sentimiento de pertenecer, la necesidad de pertenencia, que dentro de la pirámide de Abraham Maslow es uno de los escaloncitos para llegar después a la cúspide, que es la trascendencia. Entonces es sumamente importante y vamos ahora a ver de qué se trata. Se llama así la necesidad de pertenecer que tenemos todos los seres humanos. Fíjense, entre las necesidades del ser humano está el deseo de integrarnos a un grupo y pertenecer. ¿Por qué? Porque somos sociables, porque nacemos para convivir con los demás. Hay diferentes temperamentos, desde luego. Hay gente que es más aislada y es normal, no tenemos por qué estarlos presionando. Y hay gente que es más sociable, pero este es una de los, el sentido de pertenencia es parte de nuestra convivencia, de estar a gusto, de nutrirnos unos con otros. Tendemos a imitar los hábitos de los grupos cercanos, familia y amigos de aquellos que gozan de prestigio. Fíjense que hay estudios donde de verdad los seres humanos en el contacto físico, por eso la importancia del contacto físico y por eso también en qué ambiente nos movemos. Hay un dicho que dice, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y por eso también tenemos que cuidar tanto, sobre todo a los niños y a los jóvenes, en qué ambiente se mueven. Porque claro que nosotros tendemos a copiar precisamente para pertenecer y sobre todo personas que admiramos, como en el caso, por ejemplo, de los artistas de cine, como en el caso de los deportistas o de personas que nosotros admiramos. Muchas veces acabamos arreglándonos parecidos que ellos, teniendo los mismos gustos, incluso hasta agarramos gestos. Y esto no es malo, esto es normal. Ahora, lo importante también es tener modelos adecuados y que ese grupo de 5 o 6 personas, que es el que me rodea, que yo elija a esas personas y también tenga el discernimiento de que si son personas que no me están haciendo bien, que me están llevando por caminos que no son los adecuados, yo pueda cambiar de grupo y tomar la decisión de que eso no me está ayudando. Porque también a veces es tanto el sentimiento de pertenecer que podemos aprender en tratar de pertenecer a un grupo que no es el adecuado para nosotros. El ambiente en el que vivimos determina cuáles conductas son atractivas para nosotros. Y esto pasa muchísimo en las familias. Por ejemplo, miren, yo veía familias que el estudio era muy importante porque el papá tenía un doctorado y la mamá también. Entonces los hijos eran calificados en esa casa si estudiaban y si sacaban dieces. No se les calificaba tanto el deporte o las habilidades de socializar o las manualidades, se les calificaba solamente lo académico. Entonces, eso va haciendo que nosotros entendamos en el inconsciente que eso es lo importante en nuestra casa y tratamos de ir adaptando estos hábitos, porque veo a papá leer todo el tiempo o estudiar todo el tiempo. Y entonces por eso hay familias de músicos, familias de atletas. Fíjense cómo unos nos ayudamos con otros. Hábitos que son aprobados por el ambiente en el que vivimos y por el deseo de integrarnos y pertenecer. Si yo veo que mi papá no me está haciendo caso, pues estudio más, porque a lo mejor si me saco puros dieces, ahora sí mi papá me va a hacer caso. Y eso pasa en otros grupos. Si es un concurso de belleza, que hay grupos que son como de gente muy arreglada, pues yo voy a tratar de ir muy arreglada y de ponerme ropa muy, muy bonita para ser aceptada y para entrar en esa especie de, en esa pertenencia de ese grupo, dependiendo las diferentes pertenencias que tienen los grupos. Si te unes a un ambiente en donde se encuentra tu conducta deseada, es más fácil que te integres porque es más fácil que te integres. Es decir, por ejemplo, si yo tengo habilidades musicales y me gusta el canto y mis conductas van encaminadas a tararear y a cantar, es más fácil que yo me integre en un grupo donde me sienta yo a gusto, porque imagínense a alguien súper intelectual que le encanta leer, que se integra en un grupo de personas que son, ¿qué les diré?, artistas de cine y que están ensayando sus argumentos para actuar. Pues el pobre se va a sentir totalmente fuera de contexto y va a ir 2 o 3 veces a ese grupo, pero después se va a ir. Se fijan también porque hay personas que abandonan los grupos porque no siempre sienten ese sentido de pertenencia. Y por eso nosotros en nuestra familia tenemos que hacer
que las personas que viven con nosotros desarrollen ese vínculo, ese sentido de pertenencia, igual las instituciones, porque hay gente que estudia en un colegio y se siente siempre vinculado y agradecido con ese colegio, y hay gente que odia ese colegio y no quiere volver a saber de ese tipo de colegio. ¿Mm? ¿Por qué? Dice, porque también es importante tener algo en común con el grupo. Eso es lo que hace que los grupos funcionen. Solo hay que revisar si esa conducta de ese grupo me construye o me destruye. Porque si yo me estoy metiendo a un grupo donde les da por robar o donde les da por la droga, pues y yo quiero pertenecer a ese grupo, ahí tengo yo que valorar y discernir si eso me está construyendo o me está destruyendo. A veces preferimos pertenecer aún sabiendo que estamos equivocados y que no estamos con las personas ni el lugar correcto, como pasa con las pandillas. En el fondo de su corazón, estos muchachos saben que lo que hacen no está bien. Sin embargo, no pueden detenerlo, no pueden detenerlo y siguen con tal de tener amigos, porque a lo mejor hay heridas de rechazo y esas personas han sido rechazadas y al ser rechazadas dicen, pues donde quepa, porque ya no puedo con este dolor de estar aislado. Las conductas que nos aportan aprobación y elogios las encontramos atractivas. Por eso es tan bueno afirmar a los niños para que tengan seguridad, porque aquello que nosotros les afirmemos, en ese aspecto van a crecer. Y seguramente lo que les critiquemos lo van a mandar a su sombra y lo van a cancelar, porque en el fondo todos tenemos una necesidad de ser queridos y de ser aprobados. Hay una presión social invisible que impulsa a seguir la misma dirección. Vamos a ver aquí, no sé si es aquí en esta presentación, pero creo que sí, tengo un estudio de un doctor Hash que habla precisamente cómo la presión social a veces nos hace decir que sí estamos de acuerdo con lo que no estamos de acuerdo, o a decir que sí pensamos así, aunque nosotros pensemos totalmente diferente, porque precisamente no queremos ser ese negrito en el arroz. Absorbemos las cualidades y la práctica de aquellos que nos rodean. Ustedes no saben lo importante y cómo nosotros influenciamos a las personas. Todos nos influenciamos unos con otros y ojalá cuidemos que esta influencia sea positiva. Los papás tienen que estar súper conscientes que son los maestros, que son el modelo de sus hijos y que si quieren que sus hijos no griten, ustedes no griten. Si quieren que sus hijos no critiquen, ustedes no critiquen, porque ellos van a repetir, porque nosotros nos marinamos en los ambientes. El ambiente en el que te desarrollas determina lo que tú esperas que sea normal. Tú te quieres sentir normal y para sentirte normal te vas a encuadrar en el ambiente que te hace sentir normal. Es importante rodearse de personas que tengan lo que tú quieres fomentar y adquirir. Por eso dicen, cada oveja con su pareja. Y por eso hay veces que dices, ¿y qué hace esta persona en este grupo? Como que no cuadra, como que piensa tan diferente que todos, que a lo mejor nada más está ahí por no estar sola la persona. Y también a veces las personas se casan con alguien que no cuadran, que no checan, y claro que son infelices porque pues era nada más para encontrar una pareja por el hecho de la presión social de que todos se casan y me caso con alguien que no checo y luego soy totalmente infeliz. ¿Se fijan este sentido de pertenencia, cómo tenemos que tenerlo claro y pasarlo del inconsciente al consciente? ¿Mm? Hay misiones personales y misiones compartidas. Hay cambios y conquistas que no son individuales. También a veces, como grupo, tenemos una misión. Por ejemplo, yo al grupo que pertenezco, que son centros de oración, pues somos muchos centros de oración en muchos lugares del mundo, que todos tenemos esa misión de ayudar a la gente en la curación de sus heridas. Y esto no es una misión particular que tengo yo, es una misión compartida. Como en una universidad, los maestros también tienen una misión compartida y un sentido de pertenencia compartido, porque todos están a enseñar y a que esa sea una buena universidad o un buen colegio. Sí, miren, aquí tengo, se ve que está este experimento. Vamos a ver, ese es un experimento que hizo el doctor Solomon Asch, qué bueno que sí es de esta presentación, porque luego tengo más información. Y vamos a estudiar, este sí se los voy a leer tal cual como él lo puso y lo vamos a ir reflexionando. Fíjense, esto se llama la conformidad social y es la identidad compartida.
también es parte de la identidad personal. O sea, yo tengo mi identidad personal, mi sentido de pertenencia, perdón, personal, donde yo me pertenezco a mí misma. La identidad es mucho la pertenencia. Y también tengo mi conformidad social o mi sentido de pertenencia social, el personal y el social. ¿Mm? Ahora, vamos a ver lo que hizo Solomon Asch en un experimento. Qué interesante, van a ver, lo hizo con unos artistas que eran actores y metía a todos los actores, ahorita lo vamos a leer en una habitación, él les daba instrucciones de cómo se tenían que comportar y luego metían una persona solita para que sintiera la presión social y vieran cómo la presión social sí influye en esto. Y vamos a leerlo. Dice, en un grupo de participantes que eran actores, se les decía qué respuestas tenían que dar a determinadas preguntas con anterioridad, o sea, los capacitaban. Se mostraba una tarjeta con una línea y otra tarjeta con una serie de líneas. Entonces, esta tenía una línea y esta tenía varias líneas. Esta era diferente que esta. Se les pedía a cada persona que seleccionara la línea similar. ¿Cuál línea es similar a la otra? De las que les habían mostrado en la primera tarjeta. ¿Mm? Era muy sencillo, o sea, díganme esta línea que está solita, ¿cómo es, a cuál otra línea es similar de esta tarjeta, que son muchas? Entonces yo tenía que decir, esta solita es igual a la tercera o es igual a la cuarta o a la quinta. Así era el experimento. Era muy sencillo. Los actores que habían escogido con anterioridad seleccionaban intencionalmente la respuesta incorrecta, o sea, esta tiene que ver con la quinta y resulta que no, que era la primera. Pero ellos ya estaban de acuerdo. Y todos decían que la línea incorrecta era la que era igual a la que les habían mostrado. Ellos ya estaban preparados para hacer eso. Bueno, la persona escogida para entrar en la habitación no tenía conocimiento de esta actuación. Entraba, le hacían la pregunta, obvio que como era una pregunta tan sencilla, esa persona sabía que era la respuesta correcta, esta persona tenía que esperar a dar su respuesta después de los actores. Le decían, primero vamos a escuchar al grupo y luego te escuchamos a ti. Entonces ella estaba atenta. Entonces, después los actores, uno por uno, fíjense, iban dando la respuesta incorrecta, no la correcta, la incorrecta. La persona al principio se quedaba perpleja, pues se daba cuenta que estaban mal todos los actores. Primero esta persona se ponía pues muy nerviosa y decía, ¿qué está pasando? Luego comenzaba a dudar de lo que veía y decía, ¿estaré yo bien? Porque ¿por qué todos ven incorrecto lo que yo estoy viendo diferente? Y finalmente, al final, daba por buena la respuesta que sabía en el fondo que era incorrecta. ¿Por qué? Por pertenecer al grupo. Y este experimento lo repetían varias veces, vamos a ver, y en todas las veces salía exactamente igual. Este experimento, el doctor Solomon Asch lo repitió varias veces. Y mientras más eran los actores, más aumentaba la conformidad equivocada de la persona investigada que entraba al experimento preparado con anterioridad. Primero eran 10 actores, luego 20, luego 30, y mientras más crecía el grupo, la persona solita que entraba decía sí por pertenecer al grupo o por no ser la rara del grupo, porque nadie queremos ser los raros del grupo. Por eso, si todos se ponen tatuajes, yo me tatúo. Si todos se ponen los pelos parados, yo me los pongo. Y los adultos igual con la moda. Si los modistas dicen que se usan hombreras, yo me pongo hombreras. Si se usa minifalda, yo me pongo minifalda. Si la persona investigada entraba y solo había un solo actor que pensaba diferente que ella, o sea que era un reto de 1 a 1, ¿verdad? Entonces había efecto en la persona investigada, espéreme, que pensaba diferente que ella, entonces había efecto en la persona investigada de conformidad social, pero si eran muchos los actores equivocados, funcionaba de conformidad social. Si eran de 1 a 1, ella sí tenía el valor de decir, no, yo vi esto, aunque tú veas esto, yo veo esto. Entonces, esto nos marca la pauta en la vida. Cuando yo estoy de 1 a 1, yo digo, pues no, yo pienso esto y tú piensas esto. Pero cuando ya hay un grupo que apoya al otro, ahí es donde ya nosotros flaqueamos. Y esto es importante saberlo en el sentido de pertenencia, porque todos pertenecemos a grupos y tenemos familia, para que veamos por qué las personas a veces son borregos.
Son borregos porque yo quiero ser como todos. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. Todos veían lo mismo, aunque estuvieran equivocados. Fíjense, y esto ya es como el resultado de la investigación que es muy interesante. Cuestionamos nuestro juicio para estar de acuerdo con la mayoría. Y fíjense lo que arrojó el estudio del doctor Hash. El 75% de los investigados estuvieron de acuerdo con la mayoría del grupo equivocado. O sea, se equivocaron conscientemente y adrede para pertenecer. Cuando no sabemos cómo actuar, observamos al grupo en el que pertenecemos para comparar, para cotejar nuestra conducta y ver si estamos en los parámetros normales. Constantemente el ser humano en su inconsciente está revisando el ambiente y nos estamos ajustando a lo que la mayoría propone, sin elegir desde nuestro corazón. Fíjense, y esto mucho más los niños y los jóvenes. Los adultos ya vamos teniendo una independencia más grande, una autonomía más grande. El comportamiento social impacta la decisión del individuo, a menos que éste sea muy consciente. Fíjense la importancia de estos grupos y de irnos volviendo conscientes y de tener un buen discernimiento, que en algún momento diremos ese tema del discernimiento, para no ser borregos y para, o a lo mejor tengo que ser borrega, pero yo en el fondo de mi corazón sí estoy consciente de que eso no es lo correcto y de que estoy haciendo una cosa incorrecta. Y a veces, y de no meterme la pata y a lo mejor irme por un camino por el que yo no puedo ir y a lo mejor cambiarme de grupo también, porque a lo mejor estoy en un grupo que me está llevando a la deriva. La recompensa de ser aceptado y pertenecer supera a veces las decisiones correctas o de encontrar la verdad. A veces preferimos pertenecer que vivir en la verdad. Y preferimos estar equivocados y pertenecer al grupo que está, que no está en lo correcto. Esto es bien interesante saberlo en el sentido de pertenencia y creo que les puede aportar mucho. Y fíjense qué bonito cómo sacamos de los males bienes. La mente humana está diseñada para llevarse bien con otros. Nosotros queremos llevarnos bien, no nos gusta estarnos peleando, aunque hay personas que tienen ciertas heridas que los lleva a querer pertenecer en los grupos a través del conflicto. Pero esta es la naturaleza humana. Nadar en contra de la corriente requiere un esfuerzo emocional y por eso la gente que nada en la corriente, cuando de verdad es correcto, ¿verdad? Cuando de verdad es correcto, pues también a veces son líderes o gente con mucha autoestima o gente que de verdad quiere vivir en la verdad y es muy congruente. Yo con esto termino esta exposición. Espero que sea de verdad de su, de su total agrado y que los ayude mucho en este sentido de pertenencia que sobre todo en la edad de la adolescencia lo buscamos mucho. También los adultos y también los niños. Los niños es más bien agradar a las figuras de autoridad. Los adolescentes es pertenecer a los grupos y las personas adultas también cojeamos de este pie. Bueno, pues que todo vaya bien en sus vidas. Muchas gracias.